Mis padres están arruinando deliberadamente mi vida, pero no saben que yo lo sé. Mi sueño más grande en la vida siempre fue ser doctora. Desde pequeña, me imaginaba con una bata blanca, ayudando pacientes y salvando vidas. Me esforcé mucho en la preparatoria y universidad, y me aseguré de que cada calificación fuera perfecta. Me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, estudiando la mayoría de las noches, y hacía trabajo voluntario en hospitales los fines de semana. Todos decían que prácticamente tenía garantizado un lugar en la escuela de medicina. Entonces, puedes imaginar lo confundida que estaba cuando empezaron a llegar cartas de rechazo de universidades, donde debería haber sido fácilmente aceptada. En el cuarto rechazo, me sentí enferma del estómago. No podía dormir, no podía comer. Estaba desesperada por respuestas. Entonces, llamé a la oficina de admisiones de mi universidad de primera elección. Esa llamada fue cuando todo se desenredó. Me dijeron que mi solicitud estaba incompleta porque mi expediente académico y la carta de recomendación de mi profesor favorito nunca fueron recibidos. Sabía que había enviado todo, así que empecé a llamar a otras universidades también. Resultó que era aún peor. Una universidad dijo que mi cuota de solicitud no fue pagada, aunque tenía un correo de confirmación. Otra dijo que retiré mi solicitud completamente, lo que definitivamente nunca pasó. Todos estos problemas parecían comenzar en el momento que mi madrastra Rebeca se ofreció a hacerse cargo del correo y papeleo de nuestra familia. Mi papá había sido gravemente herido en un accidente automovilístico el año pasado, y Rebeca insistió que solo quería aliviar la carga mientras yo estaba ocupada ayudando a cuidarlo. Al principio, pensé que solo estaba siendo útil. Nunca soñé que me sabotearía. Algo se sentía muy extraño, así que esperé hasta que todos salieran y empecé a investigar en la computadora familiar. Mi corazón se hundió cuando encontré correos en mi carpeta de borradores fingiendo ser míos, pidiendo a las universidades retirar mis solicitudes. Cuando Rebeca llegó a casa, la confronté inmediatamente. Estaba temblando y casi llorando, pero Rebeca apenas parpadeó. Me dijo que estaba imaginando cosas y probablemente creando drama para cubrir mis inseguridades académicas. Mi papá nos escuchó discutir desde el cuarto de al lado y rodó hacia nosotros en su silla de ruedas. Estaba fuertemente medicado y parecía confundido. Rebeca inmediatamente empezó a llorar. Le dijo a mi papá que me estaba volviendo loca por el estrés y que estaba lastimada porque la acusé de algo tan terrible. Dijo que había sido ella quien mantuvo unida a la familia desde su accidente. Mi papá se puso de su lado. Sugirió gentilmente que tal vez la escuela de medicina ya no era correcta para mí y dijo que debería considerar universidad comunitaria. Eso me lastimó más que cualquier otra cosa. No podía creer que mi papá confiara en ella más que en mí. Empaqué mis cosas esa noche y fui a quedarme con mi profesor que había escrito mi carta de recomendación. Antes de salir de casa, encontré algo aún peor. Rebeca había estado aumentando la medicación de mi papá más allá de lo prescrito. No era de extrañar que siempre estuviera confuso y exhausto. Sus notas de fisioterapia decían que debería haber estado haciendo mucho más progreso. Lo estaba drogando para mantenerlo dependiente de ella. Traté de hablar en privado con mi papá sobre esto, pero Rebeca siempre nos interrumpía. Incluso amenazó con cortar mis visitas si seguía haciendo acusaciones falsas. Mi papá solo me miró tristemente y dijo: «Por favor, discúlpate con ella. Ella es todo lo que mantiene unida a esta familia». Me mudé sintiéndome derrotada, pero no lista para rendirme. Con la ayuda del doctor Martínez, lentamente construí evidencia del sabotaje de mi madrastra. Conseguí registros del cartero, probando que mi correo estaba siendo interceptado. Trabajé con expertos en informática que rastrearon los correos falsos de vuelta a la dirección IP de Rebeca. Hablé con doctores sobre las dosis de medicamentos. Entonces su propio hijo Jacob me contactó. Había notado que su mamá se estaba volviendo más controladora y sospechosa. Una tarde, había encontrado una caja escondida en su closet llena de mis cartas de aceptación que había interceptado y nunca me mostró. Jacob tomó fotos de todo y me las envió. Ahora tenía prueba de que no estaba loca. Fui a casa armada con cada pieza de evidencia que tenía. La cara de Rebeca se puso blanca como fantasma mientras lo presentaba todo. Trató de negar todo al principio, pero cuando le mostré a mi papá las cartas y registros de medicamentos, finalmente se quebró. Llorando con enojo dijo: «Ibas a dejarnos. Una vez que te volvieras doctora, habrías tomado a tu papá y nos habrías dejado a mí y a Jacob atrás». Hice lo que tenía que hacer. El cuarto se volvió silencioso. La cara de mi papá se veía vacía. En silencio, le preguntó a Rebeca si también había saboteado su fisioterapia. Su silencio fue respuesta suficiente. Mi papá empezó a temblar, dándose cuenta de que Rebeca deliberadamente lo había mantenido sin mejorar. Le dijo que se fuera inmediatamente, pero Rebeca no se movía. Todo lo contrario. «Sal de mi casa», le dijo mi papá. «¿Piensas que es tan simple que puedes echarme así nomás?», respondió Rebeca. «Soy tu esposa.
La mitad de todo en esta casa es legalmente mío. ¿Y quién va a cuidarte? ¿Ella? Me señaló con desprecio. Ni siquiera pudo manejarlo antes de que yo interviniera. Yo ayudaré, dijo Jacob, moviéndose para pararse junto a mí. Y contrataremos enfermeros si es necesario. Los ojos de Rebeca destellaron con furia. Pequeña ingrata. Se cortó, visiblemente recomponiéndose. Está bien. Voy a empacar algunas cosas, pero esto no se acabó. Subió las escaleras furiosa, e intercambié miradas preocupadas con Jacob y papá. Algo sobre su reacción se sentía extraño. Demasiado controlada, demasiado confiada. Debería ir a asegurarme de que no tome nada importante, dijo Jacob, siguiendo a su madre escaleras arriba. Me senté junto a papá, que se veía en shock. Lo siento tanto, papá. Debería haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Sacudió la cabeza, lágrimas en sus ojos. Soy yo quien debería disculparse. No te creí. Dejé que se interpusiera entre nosotros. Escuchamos cajones cerrándose fuertemente arriba. Luego, Jacob gritó desde arriba. Está empacando, pero también está haciendo algunas llamadas telefónicas. No puedo escuchar lo que está diciendo. Cerca de 20 minutos después, Rebeca bajó con una maleta. Su cara estaba compuesta, casi presuntuosa. Me quedaré con una amiga por ahora. Mi abogado se pondrá en contacto sobre el acuerdo de divorcio. Me miró directamente. Y no pienses que esta pequeña victoria significa algo. Arruinaste mi vida, así que arruinaré la tuya. Con esa declaración ominosa, salió por la puerta principal. Escuchamos su coche arrancar e irse. Sentí un alivio momentáneo que rápidamente se convirtió en ansiedad. ¿Qué quiso decir con esa última amenaza? Los siguientes días, se enfocaron en poner a papá de vuelta en el camino correcto. Ajustamos sus medicamentos a la dosis correcta, y en 48 horas estaba notablemente más alerta y enérgico. Contacté a su fisioterapeuta para explicar lo que había pasado, e inmediatamente programaron sesiones adicionales para compensar el tiempo perdido. Jacob se quedó algunos días más para ayudar, y contratamos una enfermera de medio tiempo para que viniera mientras yo estaba en clases o estudiando. Me mudé de vuelta a casa estableciendo una oficina improvisada en la sala para poder vigilar a papá mientras trabajaba en arreglar mi situación de la escuela de medicina. El doctor Martínez fue invaluable, contactando las universidades en mi nombre para explicar las circunstancias inusuales. La mayoría fue comprensiva una vez que vieron la evidencia, y yo estaba cautelosamente optimista sobre salvar mis aceptaciones para el siguiente semestre. Todo parecía estar mejorando, hasta que revisé el correo una tarde cerca de una semana después de que Rebeca se fuera. Había una carta de Johns Hopkins revocando mi aceptación debido a preocupaciones sobre conducta profesional. Mi corazón se hundió mientras leía más. Habían recibido un correo alegando que había hecho trampa en mi examen médico y falsificado horas de voluntariado. Inmediatamente llamé a la oficina de admisiones, mis manos temblando. La mujer al teléfono fue comprensiva pero firme. Tomamos las violaciones éticas muy en serio. El correo incluía lo que parecía ser evidencia, mensajes de texto mostrándote discutiendo estrategias de trampa con compañeros de clase. Esos son falsos, protesté. Mi madrastra está tratando de sabotearme, puedo probarlo. La oficial de admisiones suspiró. Estamos dispuestos a investigar más, pero tu aceptación está en espera pendiente revisión. Colgué e inmediatamente revisé los portales de las otras universidades que me habían aceptado. Como era de esperarse, 2 más tenían mensajes similares sobre preocupaciones que habían surgido sobre mi aplicación. Rebeca estaba destruyendo sistemáticamente mis perspectivas de escuela de medicina exactamente como había amenazado. Llamé a Jacob en pánico, explicando lo que estaba pasando. Siempre ha sido vengativa, dijo sombríamente. Cuando mi papá se divorció de ella, esparció rumores que hicieron que lo despidieran de su trabajo. No me sorprende que te esté atacando de esta manera. ¿Qué se supone que debo hacer? Está fabricando evidencia en mi contra. Necesitamos adelantarnos a esto, dijo Jacob. Contacta cada universidad a la que aplicaste y advierte que podrían recibir información falsa. Obtén declaraciones de tus profesores y supervisores de voluntariado confirmando tu ética y horas. Y probablemente deberíamos cambiar todas las contraseñas en tus cuentas en caso de que todavía tenga acceso. Pasé los siguientes 2 días en un frenesí de control de daños. El doctor Martínez escribió cartas adicionales avalando mi carácter e integridad académica. Mi coordinadora de voluntarios en el hospital proporcionó registros detallados de mis horas. Cambié cada contraseña que pude recordar y habilité autenticación de 2 factores en todas mis cuentas, pero Rebeca siempre estaba un paso adelante. De alguna manera, obtuvo mi número de teléfono y empezó a enviarme mensajes desde diferentes teléfonos desechables. Ríndete ahora y pararé, decía un mensaje. Lucha contra mí y me aseguraré de que nunca practiques medicina en ningún lado. Otro decía, ¿cómo está tu papá? Lástima si su recuperación tuviera una recaída.
Ese último me mandó al pánico. Corrí a casa desde el campus para revisar a papá, aliviada de encontrarlo seguro trabajando con su fisioterapeuta en la sala. Mostré el mensaje amenazante a la enfermera que habíamos contratado, pidiéndole ser extra vigilante sobre quién venía a la casa. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía brincar, imaginando a Rebeca irrumpiendo o de alguna manera lastimando a papá. Terminé durmiéndome en una silla en el cuarto de papá, despertando con el cuello rígido y ojos inyectados de sangre. La siguiente mañana, Jacob llamó con noticias perturbadoras. Mamá está diciéndole a miembros de la familia que tu papá está siendo manipulado por ti, que lo estás aislando y evitando que ella lo vea. Se está pintando a sí misma como la víctima. Eso es ridículo. Ella es quien lo estaba drogando. Lo sé, pero es muy convincente. Algunos parientes se lo están creyendo. Solo prepárate para que aparezcan monos voladores a revisar a papá. Claro. Más tarde ese día, la hermana de papá, tía Carolina, apareció sin avisar, su cara tensa de preocupación. Ricardo, ¿qué está pasando? Rebeca me llamó llorando, diciendo que la echaron de su propia casa y que no quieres hablar con ella. Papá, afortunadamente mucho más lúcido ahora, explicó todo, mostrándole la evidencia que habíamos reunido sobre la manipulación de medicamentos y mis aplicaciones saboteadas. Tía Carolina quedó horrorizada, inmediatamente cambiando de preocupada a indignada. Esa mujer es peligrosa, declaró. Necesitan una orden de restricción, los dos. Solicitamos órdenes de restricción temporales al día siguiente, pero sabía que el papel no detendría a Rebeca si estaba lo suficientemente determinada. Instalé cámaras de seguridad en la casa y me aseguré de que papá nunca estuviera solo. A pesar de nuestras precauciones, Rebeca encontró maneras de continuar su acoso. Envió correos a mis profesores, cuestionando mi integridad académica. Publicó en la página de confesiones anónimas de la universidad, alegando que había estado vendiendo sustancias controladas en los dormitorios. Incluso contactó mis sitios de voluntariado, alegando que había robado suministros. Cada acusación requería más tiempo y energía para desmentir, alejándome de ayudar a papá y salvar mis perspectivas de escuela de medicina. Estaba agotada, constantemente mirando por encima del hombro, brincando ante cada notificación en mi teléfono. El punto de quiebre llegó cuando el fisioterapeuta de papá, Marcos, llegó una mañana viéndose incómodo. Recibí algunos correos preocupantes sobre ti, me dijo en privado, mientras papá se vestía. Alguien alegando ser compañero tuyo de clase dijo que has estado robando los medicamentos para el dolor de tu padre y vendiéndolos en el campus. Incluyeron fotos de lo que parece ser tú manejando píldoras. Me sentí enferma. Eso es completamente falso. Mi madrastra está tratando de destruir mi reputación porque la atrapamos abusando de mi papá. Marcos asintió lentamente. Imaginé que algo estaba raro sobre el correo. Las fotos se veían alteradas y no coincidía con lo que he observado de tu carácter, pero tenía que mencionarlo. Entiendo, dije, conteniendo lágrimas de frustración. Gracias por darme la oportunidad de explicar. Después de que Marcos se fue, me derrumbé. La defensa constante contra los ataques de Rebeca me estaba desgastando. Llamé al doctor Martínez, apenas capaz de hablar a través de mis sollozos. Está ganando, logré decir. No puedo mantener el paso con todos los incendios que está iniciando. Cada vez que apago uno, enciende 3 más. Ven a mi oficina, dijo firmemente. Necesitamos una mejor estrategia. Una hora después, estaba sentada en la oficina desordenada del doctor Martínez con Jacob en altavoz. Estábamos pensando en cómo contrarrestar la campaña de destrucción de Rebeca. El problema es que siempre estamos reaccionando, señaló Jacob. Necesitamos ser proactivos. El doctor Martínez asintió pensativo. ¿Qué sabemos sobre Rebeca que nos podría dar ventaja? Lo pensé. Está obsesionada con las apariencias y la reputación, por eso está atacando la mía tan viciosamente. Y lo ha hecho antes, agregó Jacob. A mi papá después de su divorcio, y probablemente a otros. Algo hizo clic en mi mente. ¿Qué tal si encontráramos a sus víctimas anteriores? ¿Construir un caso mostrando que este es su patrón, no solo algo de una vez con nosotros? Jacob se quedó callado por un momento. Podría ayudar con eso. Aún estoy en contacto con algunos amigos de mi papá que vieron lo que pasó después de su divorcio. Y apuesto que si investigamos su historial laboral, encontraríamos más historias. Durante la siguiente semana, construimos nuestro propio caso contra Rebeca. El padre de Jacob proporcionó una declaración detallada sobre cómo había saboteado su carrera después de su divorcio, esparciendo rumores falsos a sus colegas y clientes. Encontramos 2 excompañeros de trabajo de Rebeca que describieron patrones similares de manipulación y venganza cuando se sentía menospreciada. Lo más condenatorio de todo, Jacob descubrió que Rebeca había sido despedida de un trabajo anterior por alterar el trabajo de un colega, después de que lo ascendieron sobre ella. El incidente había sido mantenido en secreto como parte de un acuerdo de separación,
Pero Jacob rastreó al ex colega que estaba dispuesto a proporcionar una declaración. Mientras tanto, trabajé con el departamento de informática de la universidad para rastrear las publicaciones anónimas y correos de vuelta a direcciones IP asociadas con Rebecca. No era prueba definitiva, pero se sumó a nuestra pila creciente de evidencia mostrando su campaña sistemática contra mí. También descubrimos que Rebecca había estado accediendo a mi cuenta de correo estudiantil de alguna manera, probablemente porque había usado la computadora familiar para revisarla anteriormente y había guardado la contraseña. Esto explicaba cómo sabía tanto sobre mi horario y contactos. Inmediatamente hice que el departamento de informática restableciera todo y agregara seguridad extra. 2 semanas después del inicio de nuestra investigación, habíamos compilado un dossier sustancial sobre el historial de manipulación y venganza de Rebecca. El doctor Martínez sugirió que lo usáramos no solo defensivamente, sino ofensivamente. Mándenle una carta de cese y desista, aconsejó. Incluyan suficiente evidencia para mostrarle que pueden probar un patrón de comportamiento, pero no revelen todo lo que tienen. Dejen claro que si continúa, se verán forzados a compartir esta información con su empleador, amigos y familia. Estaba dudosa. ¿No la va a hacer enojar más? Posiblemente, admitió Jacob. Pero a mi mamá le importa su reputación más que nada. La amenaza de exposición podría ser suficiente para hacerla retroceder. Redactamos la carta cuidadosamente, haciéndola sonar lo más oficial y amenazante posible sin mentir sobre lo que podíamos hacer. Hice que un amigo abogado del doctor Martínez la revisara antes de enviarla al nuevo apartamento de Rebecca por correo certificado. Pasaron 3 días sin respuesta. Estaba empezando a pensar que nuestro plan había fallado cuando Jacob me llamó sonando emocionado. Me llamó en pánico, dijo. La carta funcionó. Está enloqueciendo por lo que la gente va a pensar si todo esto sale. Sentí una oleada de esperanza. Entonces, ¿va a parar? Quiere hacer un trato. Dice que parará la campaña contra ti y firmará papeles de divorcio, dándole la casa a papá si acordamos no compartir la evidencia con nadie más. Parecía demasiado fácil. ¿Crees que podamos confiar en ella? No, dijo Jacob francamente. Pero podemos construir salvaguardas en el acuerdo, como mantener alguna evidencia en reserva que se libere automáticamente si rompe su palabra. Consultamos con una abogada que se especializaba en disputas familiares. Nos ayudó a redactar un acuerdo que protegía tanto a papá como a mí, mientras le daba a Rebecca una manera de salvar las apariencias para salir de la situación. La provisión clave era que cualquier reanudación del acoso resultaría en que nuestra evidencia fuera enviada a su empleador, miembros de la familia y círculo social. Rebecca acordó reunirse en la oficina de la abogada para firmar los papeles. Estaba nerviosa sobre verla otra vez, pero Jacob insistió en estar ahí como amortiguador. Papá decidió quedarse en casa. Dijo que no podía soportar mirarla después de lo que había hecho. Cuando entré al salón de conferencias y vi a Rebecca sentada ahí, me impresionó lo normal que se veía. Cabello perfectamente peinado, joyería de buen gusto, expresión compuesta. Si no hubiera experimentado su venganza de primera mano, aún podría creer el acto de madrastra cariñosa. No me miró mientras la abogada explicaba los términos del acuerdo. Su pluma se mantuvo sobre la línea de firma mientras finalmente habló. ¿Crees que ganaste, verdad? Su voz era callada pero venenosa. No tienes idea de lo que es dedicarte a alguien solo para ser rechazada. No fuiste rechazada, dije, manteniendo mi voz firme. Fuiste atrapada abusando de mi padre y saboteando mi futuro. Me miró entonces, sus ojos fríos. Hice lo que era necesario para mantener unida a nuestra familia. Ibas a abandonarnos persiguiendo tu educación. Eso no es abandono, Rebecca. Eso es vivir mi vida. Una vida que te habría llevado lejos de tus responsabilidades aquí. Sacudí la cabeza, dándome cuenta de la inutilidad de tratar de razonar con ella. Solo firma los papeles. Con una sonrisa tensa, firmó su nombre con una flourish. Ahí, obtuviste lo que querías. Espero que te haga feliz. Mientras se levantó para irse, se pausó junto a mí. Tu madre estaría tan decepcionada de cómo me has tratado, susurró, girando el cuchillo una última vez antes de salir. Me senté ahí temblando con una mezcla de alivio y ansiedad persistente. Jacob puso su mano en mi hombro. Se acabó, dijo. Se atendrá al acuerdo. Tiene demasiado que perder si no lo hace. Quería creerle, pero parte de mí se mantuvo en guardia, esperando el próximo ataque. La abogada nos aseguró que el acuerdo era legalmente vinculante y que teníamos fuertes recursos si Rebecca lo violaba. Durante las siguientes semanas, la vida lentamente regresó a algo parecido a lo normal. Papá continuó mejorando con medicación apropiada y fisioterapia consistente. Estaba usando un andador ahora en lugar de la silla de ruedas para distancias cortas. Su progreso fue notable una vez que ya no estaba siendo sobremedicado.
Las escuelas de medicina que habían puesto mis aceptaciones en espera revisaron la evidencia de la interferencia de Rebecca y restablecieron mis ofertas. Decidí por Johns Hopkins, mi escuela de sueños original, y empecé a hacer planes para el semestre de otoño. Papá insistió en que fuera, aunque significara mudarme a varios estados de distancia. Esto es lo que tu mamá habría querido, dijo, sus ojos claros y determinados. Estoy mejorando cada día, y contrataremos ayuda para lo que aún necesito. Has puesto tu vida en pausa lo suficiente. Elaboramos un sistema donde tía Carolina revisaría regularmente y contrataríamos un asistente de medio tiempo para las tareas que papá aún no podía manejar. Volvería a casa para vacaciones y fines de semana largos cuando fuera posible. No era perfecto, pero era un plan con el que ambos podíamos vivir. En cuanto a Rebecca, se mudó a otro estado para un nuevo comienzo, según Jacob. Él la mantuvo vigilada para asegurarse de que no estuviera planeando nuevos ataques contra nosotros. Hasta ahora, parecía mantener su distancia, quizás finalmente aceptando que su manipulación había sido expuesta sin reparación. Aún tenía pesadillas a veces sobre encontrar más sabotaje, sobre papá siendo lastimado mientras yo estaba en la escuela, pero cada día que pasaba sin incidente, ayudaba a aliviar esos miedos un poco más. El día que recibí mi paquete de bienvenida oficial de Johns Hopkins, papá insistió en llevarme a celebrar. Entró al restaurante con su andador, moviéndose lenta pero firmemente. Determinación en cada paso. Mientras brindábamos por nuevos comienzos, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza sin mancha de miedo. Tu mamá estaría tan orgullosa, dijo papá, sus ojos brillando. Y yo también. Sonreí, pensando en todo lo que habíamos superado para llegar a este momento. El camino por delante no sería fácil. La escuela de medicina nunca lo es. Pero después de enfrentar la manipulación y crueldad de Rebecca, me sentí lista para cualquier desafío que viniera después. Lo que no sabía entonces era que Rebecca tenía una última carta que jugar, una que probaría todo lo que pensábamos que sabíamos sobre sus capacidades y nuestra propia fuerza. Pero esa revelación aún estaba por venir, escondida justo más allá del horizonte de nuestra paz recién encontrada. No me gustó ese suspenso al final de la sección media. Se sentía como si Rebecca aún estuviera ahí tramando algo que me mantuvo nerviosa. 2 días después de nuestra cena de celebración, recibí un correo extraño de una dirección que no reconocía. La línea de asunto solo decía, no se acabó, y había un adjunto. Casi lo borré pensando que era spam, pero algo me hizo dudar. Lo reenvié a Jacob sin abrirlo, preguntando si pensaba que podría ser de su mamá. Me llamó 20 minutos después, sonando preocupado. No abras ese adjunto. Parece que podría ser malware. Y sí, esto se siente como algo que ella haría. Mi estómago se hundió. Tanto por nuestro acuerdo. Cambié todas mis contraseñas otra vez y advertí a papá ser extra cuidadoso sobre correos o textos extraños. También alertamos a la abogada que había manejado nuestro acuerdo con Rebecca. Dijo que esto podría ser considerado una violación si pudiéramos probar que venía de ella. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente raras. Al día siguiente, papá recibió una llamada de alguien alegando ser de su compañía de seguros, diciendo que necesitaban verificar información sobre su reclamo de accidente. Se volvió sospechoso cuando pidieron su número de seguro social y colgó. Cuando llamó a la compañía de seguros actual, confirmaron que no lo habían llamado. Ahora está tratando de obtener nuestra información personal, le dije a Jacob durante nuestra llamada diaria de verificación. Esto se está volviendo aterrador. Intentaré hablar con ella, prometió. Ver si puedo hacer que se detenga. 2 días después, Jacob llamó de vuelta. No pude alcanzarla. Sus teléfonos están desconectados, y cuando fui a su nuevo apartamento, el propietario dijo que se mudó sin aviso la semana pasada. Eso me envió un escalofrío por la espina. Rebecca había desaparecido, pero el acoso continuaba. ¿Quién sabía qué estaba planeando después? Estaba empacando para una visita al campus en Johns Hopkins cuando papá me llamó a la sala. Estaba mirando su laptop con una expresión confundida. Alguien ha estado tratando de acceder a nuestras cuentas bancarias, dijo, volteando la pantalla para que pudiera ver. El banco marcó múltiples intentos fallidos de inicio de sesión desde una dirección IP en un pueblo a cerca de 3 horas de aquí. Inmediatamente llamamos al banco y pusimos medidas de seguridad extra en todas las cuentas. Estaba empezando a sentirme como si estuviéramos bajo asedio de un enemigo invisible. Cada día traía algún nuevo intento de molestarnos. La visita al campus se acercaba y estaba dividida sobre dejar a papá solo, incluso por 2 días. Tal vez debería cancelar, sugerí durante la cena. Absolutamente no, insistió papá, apuntando su tenedor hacia mí para enfatizar. Tengo el sistema de seguridad, tía Carolina revisando, y el número del vecino enmarcado rápido. Estaré bien por 2 días. Acepté de mala gana, pero lo hice prometerme llamar inmediatamente si pasaba algo extraño.
La mañana que se suponía que debía irme, revisé todo 3 veces. Puertas cerradas, sistema de seguridad armado, medicamentos de papá organizados. Estaba siendo paranoica, pero después de todo con Rebecca, se sentía justificado. El viaje a Johns Hopkins fue hermoso, pero no pude disfrutarlo. Seguí revisando mi teléfono en cada parada, esperando malas noticias. El tour del campus fue increíble. Las instalaciones médicas fueron aún más impresionantes de lo que había imaginado, y conocer compañeros potenciales ayudó a distraerme de mis preocupaciones. Esa noche en el hotel, llamé a papá para nuestra verificación acordada. Sin respuesta. Lo intenté otra vez 5 minutos después. Aún nada. Para la tercera llamada, mi corazón estaba acelerado. Llamé a tía Carolina, quien prometió ir inmediatamente. Esos 20 minutos esperando que llegara a la casa de papá fueron los más largos de mi vida. Cuando mi teléfono finalmente sonó, casi lo dejé caer al contestar. «Está bien», dijo tía Carolina inmediatamente, y me colapsé en la cama del hotel aliviada. Su teléfono se murió y se quedó dormido viendo televisión. Pero hay algo más que deberías saber. Había encontrado un paquete pequeño en el porche delantero dirigido a mí, sin dirección de remitente. No lo había abierto, pero parecía sospechoso, dado todo lo que había estado pasando. «No lo toques más», le dije. «Vengo a casa mañana temprano». Apenas dormí esa noche, mi mente corriendo con posibilidades. ¿Qué tal si era algo peligroso? ¿Qué tal si Rebecca estaba escalando más allá del acoso al daño real? Salté el segundo día de orientación y manejé a casa, llamando a Jacob en el camino para actualizarlo. Estaba tan preocupado como yo, y prometió venir ese fin de semana para ayudar a descifrar las cosas. Cuando llegué a casa, el paquete estaba sentado en la mesa de la cocina donde tía Carolina lo había dejado. Era pequeño, cerca del tamaño de un libro de bolsillo envuelto en papel café simple, con mi nombre impreso en una etiqueta blanca, sin sello postal, lo que significaba que había sido entregado en mano. ¿Deberíamos llamar a la policía?, preguntó papá, rondando nerviosamente cerca. Sacudí la cabeza. ¿Y decirles qué? Tenemos un paquete sospechoso que podría ser de mi madrastra vengativa. Pensarán que estamos locos. En lugar de eso, lo abrí cuidadosamente, medio esperando que algo saltara. Adentro había una memoria USB y una nota escrita a mano que simplemente decía: «Mírame». Papá y yo intercambiamos miradas preocupadas. «Podría ser un virus», señaló. «Lo revisaré en la laptop vieja», decidí. «La que no tiene archivos importantes». Encendí la laptop antigua que manteníamos como respaldo y conecté la memoria. Contenía un solo archivo de video. Con dedos temblorosos, hice clic en reproducir. La cara de una mujer llenó la pantalla, pero no la de Rebecca. Esta mujer era mayor, con cabello gris y ojos cansados. Se presentó como Patricia Lawson, una ex colega de Rebecca de hace 10 años. «Si estás viendo esto, debes ser una de las víctimas de Rebecca», comenzó. «La he estado rastreando por años, documentando su patrón de manipulación y destrucción. No estás sola». Me senté ahí atónita, mientras Patricia detalló cómo Rebecca había sistemáticamente arruinado su carrera y reputación después de un desacuerdo laboral. Había pasado por experiencias similares con otras personas que Rebecca había atacado, recolectando declaraciones y evidencia. «He estado construyendo un caso por años», explicó Patricia, «pero siempre he tenido demasiado miedo de salir adelante sola. Rebecca es vengativa e inteligente. Cubre sus huellas bien, pero si suficientes de nosotras nos unimos, podríamos finalmente detenerla». El video terminó con la información de contacto de Patricia y un ruego de contactarla si estaba dispuesta a compartir mi historia. «Diablos», susurré, mirando a papá. «Hay más víctimas, muchas más». Inmediatamente llamé a Jacob y le conté sobre el video. No se sorprendió completamente. «Mamá ha estado haciendo este tipo de cosas por tanto tiempo como puedo recordar. Por eso mi papá la dejó, pero siempre logró hacerse ver como la víctima». Contacté a Patricia ese mismo día. Tuvimos una larga conversación donde compartí todo lo que Rebecca me había hecho a mí y a papá. Patricia tenía casos documentados que se remontaban 15 años atrás: sabotaje laboral, destrucción de reputación, incluso robo de identidad en algunos casos. Rebecca tenía un patrón de adherirse a personas vulnerables, aislarlas, luego destruir sin piedad a cualquiera que amenazara su control. «El problema es obtener prueba que se sostenga legalmente», explicó Patricia. «Ella es cuidadosa sobre dejar evidencia». «Pero tenemos prueba», le dije emocionada. «Tenemos los registros de medicamentos mostrando que estaba sobredosificando a mi papá. Tenemos los correos que envió retirando mis aplicaciones. Tenemos las fotos de Jacob de las cartas de aceptación escondidas». Patricia se quedó silenciosa por un momento. «Esa es más evidencia concreta de la que alguien ha tenido antes», finalmente dijo. «¿Estarías dispuesta a compartirla?» Durante la siguiente semana, trabajé con Patricia para compilar toda nuestra evidencia.
Me conectó con otras 5 víctimas de la manipulación de Rebecca. Un exnovio cuyo negocio había saboteado. Una examiga cuyo matrimonio había tratado de destruir. Incluso una vecina cuyas mascotas habían enfermado misteriosamente después de un desacuerdo con Rebecca. El patrón siempre era el mismo. Rebecca se insertaría en la vida de alguien, crearía dependencia, luego atacaría sin piedad a cualquiera que amenazara su posición o rechazara su control. Jacob llegó ese fin de semana como prometió, trayendo más evidencia de sus propias experiencias creciendo con Rebecca. Tenía diarios documentando su manipulación, grabaciones de mensajes de voz amenazantes que había dejado para su padre, y declaraciones de miembros de la familia que habían sido testigos de su comportamiento de primera mano. Debería haber hecho esto hace años, dijo Jacob mientras organizábamos todo. Tal vez podría haber prevenido lo que te pasó a ti y a tu papá. No podrías haberlo sabido, le aseguré. Ella es buena escondiendo quién realmente es. Con Patricia coordinando, ahora teníamos 7 personas con evidencia documentada del patrón de comportamiento de Rebecca. Patricia sugirió llevar todo a la policía para presentar cargos de acoso, pero yo dudaba. ¿Qué tal si no lo toman en serio? ¿Qué tal si solo la hace enojar más? En eso ella cuenta, dijo Patricia firmemente. El miedo mantiene a sus víctimas aisladas. Juntas, somos más fuertes que ella. Acordamos reunirnos en la estación de policía el lunes siguiente. El fin de semana fue tenso. Brincaba ante cada ruido, medio esperando que Rebecca de alguna manera supiera lo que estábamos planeando y apareciera para detenernos. El lunes por la mañana llegó sin catástrofes. Papá insistió en venir conmigo a pesar de aún necesitar su andador. Se metió con mi familia, dijo obstinadamente. Quiero mirar a los oficiales a los ojos cuando escuchen lo que hizo. En la estación de policía, me impresionó ver cuántas personas habían aparecido. Patricia había reunido no solo los 7 casos que conocíamos, sino casi una docena de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la manipulación de Rebecca. Algunas habían viajado de otros estados para estar ahí. Los oficiales de policía fueron escépticos al principio. Un caso de acoso podría ser descartado como una disputa personal, pero 12 personas no relacionadas con historias similares y evidencia era más difícil de ignorar. Tomaron declaraciones de todos y recolectaron copias de toda nuestra evidencia. Esto tomará tiempo investigar, nos advirtió el detective a cargo. Pero tomamos los patrones de acoso muy en serio. Mientras salíamos de la estación, Patricia me llevó aparte. Hay algo más que deberías saber, dijo calladamente. Rebecca tiene un nuevo objetivo. Mi sangre se congeló. ¿Quién? Un viudo con 2 niños pequeños. Ha estado saliendo con él por cerca de un mes. Es rico. Recientemente perdió a su esposa por cáncer. Me sentí enferma pensando en esos niños. Tenemos que advertirle. Patricia asintió. Por eso quería toda esta documentación primero. Sin evidencia, solo somos exmiembros de la familia amargados esparciendo rumores. Al día siguiente, Patricia organizó una reunión con Martin Reeves, el nuevo novio de Rebecca. Estaba comprensiblemente sospechoso cuando lo contactamos, pero acordó escucharnos en una cafetería pública. Estaba nerviosa mientras esperábamos por él, ensayando qué decir que no sonara loco. Cuando Martín llegó, me impresionó cuánto se parecía a mi papá. Misma complexión, mismos ojos amables. Rebecca definitivamente tenía un tipo. Aprecio que se reúnan conmigo. Comencé cuidadosamente después de las presentaciones. Sé que esto debe parecer extraño. Rebecca mencionó que podría ser contactado por su problemática ex hijastra, dijo, haciendo comillas en el aire. Dijo que la han estado acosando desde el divorcio de tu padre. Por supuesto, se nos había adelantado. Respiré profundo y deslicé una carpeta sobre la mesa. Antes de descartar lo que estoy por decir, por favor miren estos documentos. Adentro había una selección cuidadosamente curada de evidencia. Los registros de medicamentos mostrando cómo había sobredosificado a mi papá, los correos falsificados retirando mis aplicaciones, declaraciones de otras víctimas describiendo patrones idénticos de comportamiento. Martín hojeó las páginas, su expresión cambiando de escepticismo a preocupación. Cuando llegó a las fotos de mis cartas de aceptación escondidas, cerró la carpeta. ¿Por qué me muestran esto?, preguntó calladamente. Porque creemos que Rebecca ataca a personas vulnerables pasando por momentos difíciles, explicó Patricia. Personas que necesitan ayuda, que podrían estar agradecidas por alguien interviniendo para cuidar las cosas. Martín estuvo silencioso por un largo momento. Ha estado ofreciéndose a manejar los horarios de mis hijos, finalmente dijo, y sugirió que le diera acceso a mis cuentas para manejar gastos domésticos mientras estoy de luto. Sentí un escalofrío correr por mi espina. Era exactamente el mismo libreto que había usado con mi papá. No te estoy diciendo qué hacer, dije cuidadosamente. Pero por favor, sé cauteloso.
Revisa todo y tal vez no le des acceso a documentos o cuentas importantes aún. Martín asintió lentamente. Mi hermana dijo algo similar. Pensó que Rebeca se estaba moviendo demasiado rápido, involucrándose demasiado con mis hijos. Lo descarté como celos. Se levantó, metiendo la carpeta bajo su brazo. Necesito pensar sobre esto. Gracias por la advertencia. 3 días después, Martín me llamó. Tenían razón, dijo sin preámbulos. La encontré revisando mis documentos financieros en mi oficina en casa. Cuando la confronté, dio exactamente las mismas excusas sobre solo tratar de ayudar. Luego la atrapé buscando internados cerca de su pueblo natal para mis hijos. Mi estómago se hundió. ¿Qué hiciste? Lo terminé inmediatamente. No lo tomó bien. Gritó, lloró, amenazó con decirles a mis hijos que estaba engañando la memoria de su madre. Manipulación clásica. Pero grabé toda la conversación basado en su advertencia. Una por una, las piezas estaban encajando. La evidencia de Martín fue agregada a nuestro caso creciente. La investigación policial continuó con más víctimas, saliendo adelante mientras la palabra se esparcía. 2 semanas después, recibí una llamada del detective manejando nuestro caso. Estamos presentando cargos contra Rebecca Meyer por acoso, robo de identidad y fraude basado en la evidencia que tú y los otros proporcionaron, me informó. Tenemos suficiente para una orden de arresto. Me senté, repentinamente mareada. ¿Realmente la van a arrestar? Sí. El patrón es claro, y la evidencia es sustancial. Esto va más allá de disputas civiles a comportamiento criminal. Arrestaron a Rebecca al día siguiente en su nuevo apartamento 3 pueblos más allá. Según Jacob, quien insistió en estar ahí para verlo suceder, mantuvo su acto de víctima inocente hasta el momento que la pusieron en el carro de policía. El proceso legal fue lento y frustrante. Rebecca contrató un abogado caro que trató de pintarnos a todos como vengativos e inestables, pero la evidencia era demasiado abrumadora, el patrón demasiado consistente a través de demasiadas víctimas no conectadas. Al final, aceptó un acuerdo de culpabilidad en lugar de arriesgar un juicio donde todas sus víctimas testificarían. Recibió libertad condicional, tratamiento psiquiátrico obligatorio y órdenes de restricción, evitando que contactara a cualquiera de nosotros. No era la justicia dramática que parte de mí había querido, pero era algo. Más importante, la investigación expuso su patrón tan completamente que no podía fácilmente atacar a alguien nuevo. Patricia creó un grupo de apoyo para las víctimas de Rebecca, donde podíamos compartir recursos y estrategias de sanación. Papá continuó mejorando con tratamiento apropiado. Para el momento que partí para la escuela de medicina ese otoño, estaba caminando solo con un bastón y hablando sobre regresar al trabajo de medio tiempo. La casa se sintió como hogar otra vez, sin la presencia tóxica de Rebecca. En mi primer día en Johns Hopkins, recibí un texto de Jacob con una foto adjunta. Mostraba una pequeña reunión de personas que reconocí de nuestras reuniones con la policía, todas las víctimas de Rebecca juntas, sonriendo y levantando copas en un brindis. El pie de foto decía, por la libertad de la manipulación y porque te conviertas en la doctora que siempre estuviste destinada a ser. Sonreí, guardando mi teléfono mientras caminaba a mi primera clase. La pesadilla con Rebecca casi había descarrilado mis sueños, pero al final me había enseñado algo valioso sobre defenderme y reconocer manipulación. Esas fueron lecciones que me servirían bien en medicina y en la vida. Mientras tomé mi asiento entre mis nuevos compañeros de clase, me sentí más ligera de lo que había estado en meses. Rebecca estaba fuera de nuestras vidas. Papá se estaba recuperando. Y finalmente estaba donde pertenecía, en camino a convertirme en la doctora que siempre había soñado ser.